Hola a todos, aquí Yururin con un nuevo formato, un nuevo ángulo, para que vean mucho mejor mi bonita cara. No, este va a ser un formato de vlog. Son videos que voy a sacar con más regularidad que anteriormente, porque me son más fáciles de hacer y que pues simplemente no tengo el tiempo para hacer los videos que siempre había hecho hasta ahora. Eh, Van a notar algunas cosas de calidad. Ejemplo, de este lado van a ver un pedacito de mi mueble. Pero pues ya ni modo, ahí está la webcam. Nueva, por cierto, gracias a todos los Patreons por haber eh, graciosamente pagado por esta cámara. Y voy a decir cosas que quizá no pensaría normalmente, pero que voy a decir y que probablemente recorte si edito este tipo de videos. Que voy a hacer una edición mínima, ¿no? No se preocupen por eso. Entonces, para ya llegar al punto, lo que quiero llegar, vamos a hablar hoy de Progreso y el Tren Maya. Porque, bueno, ya ha pasado ya algún tiempo en el que el Tren Maya ha sido relevante en el discurso público, pero al menos sí, va a ser un tema bastante recurrente en la cuarta transformación. No solo el tren, pero un tema de progreso en general. Y más particularmente del tren, podemos ver ciertos patrones que se han repetido en la cuarta transformación y que sí le podemos poner atención. Con respecto al tren y con respecto al progreso en general, tenemos que ver dos tipos de argumentación en contra, digamos. Por un lado tenemos la liberal y aceptable para qué hablar en público, y una un poco más autonomista, si lo quisiéramos decir así, o de mi lado sería una argumentación del lado más anarquista del asunto, que créanlo o no, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, o en general la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas, implica bastante al anarquismo y implica bastante a mis objetivos como anarquista, ¿no? Del primer lado, de una argumentación liberal en contra del Tren Maya, los megaproyectos y en contra de que se va en contra de la autonomía de los pueblos indígenas, podemos ver que es la que ha dominado el discurso, al menos de un lado más serio, ¿no? Porque claro, del otro lado vamos a tener al PAN, vamos a tener al PRI, vamos a tener a toda esa bola de inútiles que se han dedicado a hacer exactamente eso en sus sexenios, a violar la autonomía de los pueblos indígenas, a que les valga madre el ambiente, a todo este tipo de cosas que ahorita están criticando y no tienen cara alguna que criticar. Pero claro, están de ese lado esas críticas que voy a ignorar. Voy a centrarme a las críticas más serias, que tienen que ver, repito, con una concepción liberal del Estado. Probablemente aquí también esté un poco complicado por cómo hablo, pero bueno, estoy ranteando, estoy desvariando, así que voy a sacar quizá conceptos que sean difíciles de entender, pero que trataré de explicar con un poco más de detalle en otros videos o en o en algún comentario, si me hacen algún comentario. Bueno, paréntesis. Este Estado liberal, tenemos esta idea de que tenemos esta constitución con estos derechos inalienables que no podemos modificar de manera alguna y que proyectos como los de Tren Maya están violando. Y entonces la discusión se ha centrado sobre las consultas. Las consultas que han sido una constante asquerosa en la 4T. Una constante de vamos a consultar sobre el aeropuerto de Santa Lucía, vamos a consultar sobre el Tren Maya, vamos a consultar sobre la cervecera en Mexicali, vamos a consultar sobre X, Y y Z, porque es un ejercicio democrático y nosotros sí le hacemos caso al pueblo. Salud, por ejemplo, ahorita estoy tomando un vodka con jugo de arándano porque así soy de masculina. Pero bueno, y lo que se va a criticar acá, voy a poner un link en la descripción, un debate entre los dos lados, pero en lo que se debate centralmente es en la validez de estas consultas, ¿no? Las consultas, yo creo, han sido un avance positivo y que no hubiéramos visto con, por ejemplo, Pepe Mid o Ricardo
Anaya. Yo le voy a decir canalla, pero bueno. Con Ricardo Anaya no hubiéramos visto este tipo de ejercicios democráticos, ¿no? Y yo creo que son valiosos, al menos que se intente hacerlos. Pero lo que se critica con mucha razón es que las consultas han sido francamente amañadas, ¿no? Del lado del Tren Maya, concretamente, tenemos, y voy a tratar de poner en la descripción links con respecto a lo que estoy diciendo. Principalmente el debate es muy informativo, sobre todo el lado en contra del Tren Maya. Pero bueno, tenemos por un lado consultas que se han hecho a sectores que no son representativos de las comunidades indígenas o de las comunidades en general que viven por ahí, no necesariamente tienen que ser indígenas. Las comunidades que tienen ahí no se ven representadas en estas consultas. Van poca gente, o incluso gente que se sabe que está en contra del Tren Maya y que jala gente que está en contra del Tren Maya. Las amenazan de muerte, les impiden llegar a donde se realizaron las consultas, etcétera, etcétera. De ese lado está amañada la consulta. Del otro lado también, recuerdo el artículo, el convenio 169 de la OIT, que refiere a las consultas a los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas, refiere a consultas previas e informadas. Estas consultas previas, libres e informadas, son las que en principio son las que se tienen que aplicar en este tipo de casos, y lo que ha pasado es que la información que se da está sesgada, y esto siempre ha sucedido con las consultas de la 4T. Lo vimos con el Tren Maya, ahorita lo estamos viendo en Mexicali con respecto a la cervecera que quieren poner, porque te dan unos folletos, daré links a los folletos aquí abajo, que no te informan plenamente de lo que implica X o Y proyecto. Del lado del Tren Maya, pues nada más te ponen los beneficios que puede traer el Tren Maya, y en un folletito que no te informa realmente en qué tipo de beneficios y la cuantificación de esos beneficios, ¿no? Pero tampoco te informa sobre los posibles riesgos del Tren Maya, los posibles malos manejos del Tren Maya, los posibles impactos ambientales del Tren Maya, los posibles impactos comerciales del Tren Maya, los posibles impactos sobre la vida comunitaria de estas personas del Tren Maya. Y les sigo diciendo Maya, pero realmente este es el tren neoliberal. A mí me gusta ese nombre porque el tren neoliberal implica que el gobierno de López Obrador es neoliberal, pero bueno, alguna gente le dice tren Romo, alguna gente le dice el tren mal llamado Maya, pero etcétera. Cierre de paréntesis. Total. No se consulta informadamente a estas personas. Si es que se les consulta y si es que se les deja llegar a esos lugares. Y entonces vamos a ver la discusión alrededor de esto y la gente discutiendo, ¿no? Pues es que también llegaron personas a condicionar los apoyos sociales de la 4T a que pase el Tren Maya por ahí, porque si no pasa el Tren Maya, pues no vamos a poder tener los fondos para darle sus apoyos sociales, sino nada más eso, ¿no? Sino también le condicionan a estas personas servicios básicos que debería de darles el Estado. Ejemplo, el agua. Tenemos gente que sale informando diciendo, pues es que si quieres agua en tu comunidad vas a tener que decirle sí al Tren Maya, que es un condicionamiento puro y duro al estilo del PRI. Pero bueno, esas discusiones van a ir alrededor de eso y tienen su razón de ser, son relevantes, son necesarias y son las que finalmente en la Cámara de Diputados o en la televisión o en donde sea va a ser el punto de discusión relevante e importante, porque eso es lo que estamos más o menos todos de acuerdo. No vamos a discutir sobre la validez del Estado constitucional de derecho, ni de los derechos, ni de todo esto, porque es algo en lo que estamos de acuerdo y vamos a estar en desacuerdo en nuestros procedimientos, ¿no? Pero yo creo hay un aspecto mucho más de fondo y que ha sido relativamente ignorado, al menos de un lado de la prensa o de los medios tradicionales, ¿no? O de la gente que tiene las plataformas más institucionales, digamos, aunque no sean tan grandes. Y es una
oposición real a una idea de progreso. Y esta idea de progreso es una muy vieja, que al menos en México, y relacionándolo con el Tren Maya, tiene desde el Porfiriato. Si algo atraía del proyecto de López Obrador a algunas personas, sobre todo el sureste, que fue pues, donde arrasó, es una promesa de desarrollar el sureste. El sureste ha sido por mucho tiempo en México abandonado. Es la tierra de los indios, no ha habido un progreso, digamos. Las regiones más marginadas del país están ahí, no hay industria en el sureste, más que un poco de ganado en Tabasco y la industria viejísima de Yucatán, pero fuera de eso el sureste ha estado abandonado por tantos años. Si se le hizo caso, más o menos fue a la costa del Golfo de México, donde obviamente tenemos un montón de petróleo y que Pemex tiene un montón de cosas por ahí. Pero fuera de eso, el sureste está abandonado industrialmente. Es una zona retrasada del país, desde un cierto punto de vista. Y si López Obrador promete, una persona del sureste promete un tren que dé trabajo, industria y demás a las personas, pues llama la atención. Pero como decía, es un proyecto desde el Porfiriato. Metieron trenes, metieron industria, incluso se desplazó a personas para que trabajaran en las haciendas henequeras de Yucatán. Es un proyecto viejísimo y porfirista. Que no me venga López Obrador a decir que ay, la cuarta transformación de México de la línea de mi antepasado Madero. No, pues no, estás haciendo un proyecto porfirista, igualmente con el trayecto del Istmo de Tehuantepec. Eso es un proyecto porfirista, incluso anterior, un proyecto juarista. Un liberal, Juárez era un liberal asqueroso que odiaba ser indio y que le decía a los indios que dejaran de ser indios, pero ese era Juárez, ese era nuestro benemérito de las Américas. Pero bueno, es un proyecto liberal, es un proyecto que lleva años y que llama la atención por venir de una persona del sureste a una región abandonada del país. Y yo incluso llegué a creer que era interesante que el sureste se desarrollara, porque es una región marginal del país. Ahora, por una parte, los modos, la forma, que es de ese lado va el discurso liberal, no ha sido la mejor, no se ha consultado bien. Pero también hay un problema más de fondo, que es el que quiero llegar, y es que el progreso que se ofrece a estas personas, el progreso en general que se ofrece, no es uno que quieran estas personas o que yo incluso querría. De mi lado, en mi situación económica actual y social, lo que quieran, un tren en el sureste me conviene. Me conviene porque voy a tener más trabajo, porque voy a poder transportarme más fácilmente al sureste, porque voy a poder turistear más fácilmente al sureste, porque el PIB del país puede subir, etcétera, etcétera. Que hay unas dudas, que tan costeable es el proyecto del Tren Maya, pero bueno. A mí me conviene, inmediatamente me conviene. Pero a las personas que viven ahí, a las comunidades indígenas y no indígenas que viven ahí, le están ofreciendo un progreso que es el que nosotros ya sufrimos, y el que seguimos sufriendo, y el que vamos a seguir sufriendo si esto no para. Y esto se los quiero ilustrar con una pequeña historia de una referencia bibliográfica que no he encontrado, pero sé que es de Jacques Sustel, un sociólogo francés de principios de siglo, sociólogo antropólogo, que viajó por México, se dedicó a aprender maya, a aprender náhuatl y estudiar las culturas de acá durante el principio del siglo anterior, ¿no? Figura controversial, a mí tampoco me fascina cómo se comportó en la guerra de Algeria, pero eso es aparte. Él cuenta la historia de un pueblo, no sé exactamente en dónde, pero que se dedicaba a hacer suéteres, ropa en general de lana. Tenían sus ovejitas, esta comunidad, sabían tejer la lana desde alimentar al animal hasta ponerle la última puntada al suéter, ¿no? Llega una empresa transnacional
a la comunidad a poner efectivamente una fábrica de ropa, ¿no? El pueblo de por sí modesto ve sus condiciones de vida mejorar con los sueldos y el trabajo constante que le da esta fábrica, ¿no? Incluso el pueblo empieza a florecer, empieza a haber más comercio, digamos lo que nosotros pensamos como progreso. Pero poco a poco y al mismo tiempo, los conocimientos que habían adquirido para hacer sus suéteres tradicionales se van perdiendo. Pero pues uno diría, no importa, ¿no? ¿Qué pasa? Que sus conocimientos ancestrales o lo que sea se pierdan. Y quizá podría tener uno razón si no pasa lo que pasó. Lo que pasó es que esta empresa, por X o Y razón, y por X o Y razón me refiero a que le era más fácil fabricar sus suéteres en otro país, en China, por ejemplo, o que simplemente dejó de ser rentable hacer los suéteres. El chiste es que la fábrica de un día para el otro desapareció. Despidió a toda la gente y el motor económico de ese pueblo se fue al carajo. La gente, ya con sus conocimientos y sus lazos sociales deshechos por la fábrica, se quedó sin qué hacer. Y el pueblo, de ser un pueblo tranquilo, con sus conocimientos, pues se fue al carajo. Se fue al carajo y ya no tuvieron con qué vivir. El pueblo ahorita no sé dónde esté, pero seguro va a ser un pueblo jodido en medio de México, que ya vio su vida comunitaria y demás destruida por una fábrica. Y eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que saben que va a suceder una vez que dejen entrar a la gran industria a sus comunidades. Y no solo eso, o sea, yo sé, voy a encontrar referencia periodística si puedo, pero si no, pues créanme o no. Pero yo sé que en maquilas, a la gente, para que dure el tiempo que dura fabricando las cosas, les dan crack. Los explotan a tal intensidad que necesitan darles crack para que sigan continuando trabajando. Y no puede uno culpar a las personas por ser al menos escépticas cuando te vienen a ofrecer progreso en forma de fábricas o de hoteles o de demás, cuando ves que Cancún es un hoyo de la perdición y que a cada rato están matando por problemas de narcotráfico, o que Quintana Roo es el primer lugar en suicidios del país, y aquí estoy seguro que es eso. Primer lugar en suicidios del país es Quintana Roo. Y no me digan que ese es el progreso que le quieren dar a estas personas. Y no solo eso, es un progreso que nosotros, o al menos el Estado mexicano, voy a separar aquí yo y el Estado mexicano, al menos el Estado mexicano no tiene ninguna fundamentación, al menos de un lado de teoría política, si ustedes quieren, para realizar. Tenemos esta idea de que México es esta nación que comparte esta lengua, el español, y esta historia y estas tradiciones, y que en todos lados comemos tacos y por eso todos somos mexicanos. Pero no, se llegó acá a imponer una cultura, y se llegó a imponer una cultura mestiza desde el Porfiriato, desde Benito Juárez, desde la cantidad de momentos en la historia de este país donde se ha impuesto una cultura a un territorio, a unas personas, a un grupo de personas, a grupos de personas, a grupos lingüísticos que no se sienten identificados en ningún sentido con lo que es ser un mexicano. Que lo discutí en un video anterior, lo maleable que es una nacionalidad, ¿no? Pero no nada más estoy hablando de sentimientos, no estoy hablando de una facultad que le estamos dando a un Estado basados en esos sentimientos, o no nada más en sentimientos, sino como en estas ideas contractualistas de nosotros nos juntamos todos durante las elecciones a votar por un tipo y su proyecto de nación, ¿no? Y es lo que te van a soltar los morenistas, ¿no? Lo que te van a soltar van a decir, no, pues es que uno no se puede oponer a la voluntad de 30 millones de mexicanos. Ok, de acuerdo, no se puede oponer uno a la voluntad de 30 millones de mexicanos, que en los que yo ni siquiera me siento
identificada. Ahora, personas en comunidades indígenas que han visto por siglos sus identidades pisoteadas por Estado español, por Estado mexicano, pues a ellos, perdón, pero esos 30 millones de votos no lo representan en ningún momento. Y no quiero ser aquí el portavoz de los pueblos indígenas o lo que quiera, no, al contrario, yo en todo caso estoy repitiendo cosas que he visto que dicen. Y de nuevo voy a poner en la descripción una asamblea en la que diferentes grupos indígenas de este país están expresando este sentimiento, ¿no? Bueno, entre otros. Pero bueno, al menos el que yo recojo es no se sienten parte de este país, no se sienten parte de esos 30 millones de mexicanos, y entonces el Estado mexicano, llegando a esas comunidades, llegando al sureste a imponer su tren, pues como que su fundamentación es que 30 millones de mexicanos me pidieron que haga este tren, pues no pasa. Porque, ok, 30 millones, pero yo no soy mexicano para que me vengas a imponer la voluntad de esos 30 millones de mexicanos. Este no es tu territorio. Y alguna gente pensará, no, pues es que el Estado tiene la obligación de ser rector de la economía y de desarrollar este país. Y entonces van a decir, no, ellos tienen que justificar por qué no podemos nosotros llegar a estas comunidades a hacer lo que queramos, ¿no? Ellos tienen que justificar por qué el Estado los va a decepcionar. Y pues al contrario, ¿no? La pregunta va al contrario, es por qué los pueblos indígenas se tienen que justificar. Al contrario, tu Estado, justifícame por qué soy parte de tu Estado. Cuando yo firmé tu contratito social, cuando yo me hice parte de este país, si no es mediante la violencia y la conquista, no nada más colonial, sino también más reciente. Pensemos en la guerra de castas, pensemos en la independencia de Yucatán, incluso aunque no sean por parte de grupos indígenas. Pero cuando tú, Estado mexicano, adquiriste títulos sobre mi tierra, ¿no? Y alguna gente con esto diría, no, pues es que quieres destruir al Estado mexicano, si le reconocemos la autonomía a estas comunidades indígenas, pues estás destruyendo el Estado mexicano. Y pues sí, o sea, por eso digo, esta es una quizá defensa un poco más anarquista de todo esto, pero apoyando la autonomía de los pueblos indígenas de decidir no solo si el tren pasa o no, sino sus formas de vida, sus formas de gobernarse, sus formas incluso de pensar en un progreso. Un progreso, una idea bastante criticable, sobre todo del lado, digamos, moderno, ¿no? Si hablamos de progreso, estamos hablando de algo que está avanzando en el tiempo y que va a algún lugar. Cuando progresas, cuando, por ejemplo, de una computadora pasas un archivo a otra carpeta, la computadora te va a mostrar un progresito, ¿no? Y ese progreso, pues, es ir de un punto A a un punto B. ¿Y qué tipo de progreso hay en la historia humana? Eso también es una discusión que no se ha tenido y creo que es muy interesante y que desarrollaría mejor, pero que estoy haciendo un vlog, entonces no la voy a poder desarrollar tan bien como me gustaría, pero vamos a decir que la historia no tiene un fin establecido. Ya sé que suena raro, estoy viniendo de un izquierdista que luego te anda citando a Marx y que Marx dice que el punto B de la historia, el punto final de la historia va a ser el comunismo, pero yo finalmente no creo que la historia tenga un final. ¿Y qué finalidad podemos encontrar al Tren Maya y qué finalidad podemos ver en el progreso que nos ofrecen? Pues vamos a ver la finalidad, entre comillas, y es la que nos vendan, y es la que no es, o sea, la que no es la verdadera. Pero la finalidad, digamos, explícita del Tren Maya va a ser el primer mundo. Como siempre ha sido la añoranza de este país. Que desde Salinas, que desde los constituyentes del 24 que quisieron ser como los gringos. Queremos ser primer mundo, pero estamos en una situación política y geográfica que no nos permite ser primer mundo. Porque ya se colonizó este país. Este país es un país colonial. Este país es un país del que se le saca gente, trabajo y recursos.
Y difícilmente, llegando a ese añorado primer mundo, vamos a cambiar eso. Los proyectos que se hagan de aquí en adelante y hasta que haya un cambio estructural, no solo en la economía mexicana, pero en la economía mundial, no vamos a ser primer mundo. A menos que de plano ya mandemos todo este sistema al carajo y dejemos de pensar en primer y segundo y tercer mundo y cuarto y quinto, sexto. Pues no, y de todos modos, veamos el primer mundo, veamos las maravillas del primer mundo, veamos a gente deprimida, veamos a gente explotada, veamos a gente que incluso en medio de una crisis de un virus prefiere irse de fiesta porque no tiene tiempo para irse de fiesta a contagiarse y prefieren abarrotar y arriesgar el contagio a dejar de vivir la vida que han estado viviendo. En fin, el progreso, la idea del progreso, las irregularidades del Tren Maya, las opiniones de los pueblos, que son finalmente ellos los que tienen que decidir qué tipo de progreso quieren o no, su autonomía, lo que implica defender esa autonomía frente al Estado, son más o menos en líneas generales lo que quería decir. Espero y díganme si está muy confuso, si no voy a tratar de hacer la cosa un poco más estructurada, quizás haciendo pequeños guiones o lo que sea, pero de ahora en adelante voy a tratar de que sean así los videos. Repito, me voy a repetir, pero finalmente, como dije, no me da tiempo de hacer lo que quiero hacer. Probablemente sacaré videos poco a poco, pero cada 6-7 meses un video grande y editado y bien hecho. Pero mientras vamos a tener este tipo de opiniones que también me van a permitir reaccionar un poco más rápido a los sucesos del país, ¿no? Así que si también tienen sugerencias de temas que quieran que toque con mis opiniones basicotas, pues adelante, ahí están los comentarios. Quería exponer a algunos de ustedes a este tipo de opiniones y de puntos de vista. Y bueno, espero que al menos esto sea suficiente y después puedan acercarse más a otro tipo de cosas, ¿no? Así que, concluyendo, hay que abolir la propiedad privada.